Metro de Madrid sigue dando noticias sin parar. La última, el anuncio definitivo del proyecto que lleva la línea 1 hasta Madrid Nuevo Norte. Una extensión que además tendrá un detalle único en el suburbano madrileño y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Ya es oficial, la Comunidad de Madrid ampliará la línea 1 de metro, la azul clarita, hasta Madrid Nuevo Norte, el futuro barrio financiero de la capital de España que se levantará en suelos ahora ocupados por vías y terrenos de Adif, con la novedad de que contará con una alternativa que mantendrá la conexión con Pinar de Chamartín, lo que permitirá crear, por primera vez en la historia del suburbano, una línea con doble cabecera. Algo que veremos cómo se resuelve para evitar confusiones a los usuarios. Un anuncio que dejará a esta línea con un doble recorrido desde Chamartín, donde en el nuevo trazado contará con las paradas en Pinar de Chamartín Valdecarros y Fuencarral Norte Valdecarros. De esta forma queda atrás la incertidumbre alrededor de esta esperada conexión, que como novedad también se construirá a la par que el nuevo desarrollo urbanístico. Incluso, dependiendo de los tiempos de este macroproyecto, podría acabarse incluso antes que los primeros edificios. Eso sí que sería novedoso. Una noticia que fue anunciada por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, tras su reunión con los representantes de este nuevo desarrollo urbanístico de la capital, que siempre se ha vendido como la City londinense o la defensa parisina de Madrid, y que no solo tendrá nuevas superficies comerciales o de oficinas y negocios, sino amplias zonas verdes y un número considerable de nuevas viviendas. Con esta medida, el gobierno regional asegura que dará respuesta a las aportaciones realizadas por los vecinos durante el periodo de información pública del estudio para la ampliación de la línea 1, en el que se analizaron 5 opciones para prolongar la red del metropolitano hasta Madrid Nuevo Norte, destacándose la implicación de los madrileños en un proyecto clave para la movilidad de esta zona de la capital de España, que incorporará 3 nuevas estaciones a la red de metro: Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, y donde también se ha subrayado la voluntad del Ejecutivo Autonómico de escuchar y atender las aportaciones de los ciudadanos para seguir desarrollando una red de transporte público adaptada a las necesidades de los barrios actuales y de los nuevos desarrollos urbanísticos, aseguró el consejero. Una vez seleccionada la opción 5 de las presentadas como la más adecuada, el gobierno regional estudiará una nueva propuesta para ampliar la línea 1 sin modificar la configuración actual de la línea 4 y manteniendo la cabecera en Pinar de Chamartín, un proyecto que contamos en su día en otro vídeo del canal y que obtuvo mucha oposición por lo confuso de la misma. De hecho, aquella información tenía tantas lagunas que era realmente difícil comprender cuál era la idea exactamente, por lo que veremos si finalmente se descarta y se opta por soluciones más sencillas. Si bien la idea de desdoblar la línea 1 a partir de Chamartín también puede dejar detractores, aunque es un caso que no es tan difícil de encontrar en otras redes de metro del mundo. Rodrigo aprovechó dicha comparecencia para señalar que esta solución facilitará los desplazamientos de los miles de madrileños que residirán en este entorno, al tiempo que permitirá mantener las frecuencias actuales en las estaciones de Pinar de Chamartín y Bambú. Asimismo, explicó que la nueva disposición de la línea no entrará en servicio hasta que el desarrollo urbanístico esté ejecutado, por lo que hasta ese momento continuará en funcionamiento el trazado actual, un sistema similar al que funciona en redes de metro como la de Londres, que permitirá que los trenes partan desde 2 puntos diferentes, Pinar de Chamartín y Fuencarral Norte, para confluir posteriormente en un recorrido común hasta Valdecarros. Desde el Ejecutivo madrileño se estima que la ampliación de la línea 1 de metro hasta Madrid Nuevo Norte mejorará la movilidad de alrededor de 175.000 ciudadanos, entre ellos los futuros vecinos de esta zona. Un desarrollo que, recordemos, contempla la edificación de 10.500 viviendas, de las que al menos 2.100 serán casas con algún tipo de protección, cifra que podría ampliarse hasta en un 30% tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno regional, que ofrece la posibilidad de aumentar la edificabilidad y densidad en las nuevas construcciones, generando más inmuebles. Una zona que verá una transformación sin precedentes en Madrid y cuyo nuevo trazado de la línea 1 dará servicio a la red de metro.
en una zona, el noreste de la ciudad, que recordemos también está pendiente de la ampliación de la línea 11, que también ha ido evolucionando en los últimos meses y que hemos ido contando en varios vídeos del canal. Una ampliación de la red, así como este megaproyecto de Madrid Nuevo Norte, del que seguiremos muy pendientes para contar las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda al camino más largo se inicia con un primer paso.